explosión grande. Tenía una analogía, pero ahora pensé en otra. Y un personaje histórico con el que te comparo mucho, mi querida Susan Elizabeth, esa Cleopatra VII Filopater, una mujer brillante para la historia, una de las mejores líderes que ha existido en la humanidad. Recuerdo que en algún momento de la historia en Egipto, y recientemente ando escribiendo un poco yo sobre Egipto, uno de los mayores recursos que tenían ellos era el grano, ¿no? Era el arroz. Pero producto de una pésima decisión de los gobernantes, comprometieron al pueblo a que se quedaran sin los suministros. ¿Por qué? Porque los piratas, producto de un clamor que tenía el pueblo, una necesidad de poder tener granos para poder, sin duda alguna, a través del río Nilo, dedicarse a sus actos de comercio, los piratas tomaron una mala decisión gubernamental, se enojaron con los gobernantes del momento y lo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrarle todos los suministros, no va a entrar más grano a Egipto, no va a salir más grano a Egipto, pero lo que me causa mucha risa de aquel acto es que ¿sabes quiénes sí tenían granos? Los políticos. En las casas de ellos habían bodegas y reservas y ellos estaban tranquilos. Entonces, de manera hipócrita, salían a decir, los piratas son los del problema porque no dejan que la gente coma, pero ellos sí podían comer en sus casas. Miren, la situación en la que de manera comprometida, en la manera inhumana, que el gobierno nos ha dejado con la situación minera es sin duda alguna comprometida. Máxime, cuando a mí del fallo, que me lo he leído más de 3 veces, en estos días me he podido decantar del pronunciamiento que hace la Corte, el cual creo yo que a priori hay un gran blindaje, les adelanto, en materia de arbitraje, porque en varias páginas, más de 5, más de 10, hablamos sobre el tema del arbitraje. Pero hay un concepto que quiero que quede en la cabeza de todos los que me ven y los que me escuchan. La Corte, que para mí es lo más importante en cuanto a que se acerca el 5 de mayo, la Corte le dice al Ejecutivo, ustedes saben lo que hicieron, a ustedes no les interesó esto de la división de poderes, esto de que hay 3 órganos y que cada quien debe de actuar por... No, esto de que cada quien debe actuar de manera independiente, de manera autónoma, esto no ocurrió. Ustedes, con su actuar, infringen en qué, en la democracia del país. O sea, ya no estamos hablando única y exclusivamente del peor gobierno en la historia de nuestro país, sino que por su conveniencia, por su politiquería y por su incapacidad, tuvieron en la disposición de que un pronunciamiento de inconstitucionalidad que ya existía en la Corte, volvieron a repetir el mismo acto para que la Corte le volviese a decir, oye, ¿sabes qué? Este contrato es nuevamente inconstitucional. Pero ¿cuál es la diferencia de ahora? Que uno, nos gastamos un montón de dinero en abogados, en firmas, etcétera, que hicieron una pantomima, y discúlpenme, pero un contratito que, óigame, pero es que ni para limpiar el baño de una casa sirve. Porque cuando usted violenta 25 disposiciones constitucionales, pero usted cobra millones de dólares por esa asesoría y por esa redacción, venga, por amor a Cristo y por amor a Dios. Las cosas así, y con el respeto que puedan tener los colegas, pero las cosas así, a mi entender, no se deben de desarrollar. Pero el trasfondo es fenomenal. Hemos dispuesto la inconstitucionalidad del contrato, fenomenal. Se están llevando a cabo ahora reuniones para empezar a ver cómo va a ser el tema del cierre de la mina, fenomenal. ¿Cómo vamos a reorganizar, gobernantes, el tema de los trabajadores que estaban en la mina? ¿Cómo vamos a hacer que existan nuevas oportunidades de negocio, oportunidades de comercio? Y entiéndase esto, a nosotros no nos interesa ahora que digan que lo van a nombrar en el gobierno o que se le va a dar un subsidio temporal, porque estas son las maravillas con las que ustedes siempre, con sus politiquerías baratas, se les ocurre, se acercan las elecciones, oye, ¿sabes qué? Vamos a subsidiar a los que están quedando desempleados en la mina. Esto no es lo que nosotros requerimos. Nosotros requerimos que a quienes estamos en la empresa privada, a quienes tenemos negocios y a quienes queremos invertir, se nos creen las oportunidades flexibles. ¿Para qué? Para poder invertir en el país, para poder dar oportunidad laboral y para que todos podamos crecer. Pero ¿cómo podemos hablar de crecer? ¿Cómo podemos hablar de expansión?
cómo podemos crear oportunidades sólidas de trabajos, de tratar de disminuir el mercado y el empleo informal y tratar de inyectarlo a un empleo formal. Si este gobierno en pandemia, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, que no trabajó y no creó ninguna sola ley, se aumentó el presupuesto. ¿Cómo podemos nosotros creer en un crecimiento económico si cada uno de los órganos del Estado están llenos de botellas? ¿Cómo podemos creer en que vamos a expandir sin duda alguna el crecimiento económico de nuestra región si al municipio se le aprueba un presupuesto injustificable en base a que no han hecho nada y ahora en este último año lo queremos hacer todo? ¿Cómo podemos aspirar a un crecimiento cuando nos gastamos millones de dólares en lucecitas de Navidad? Entonces el enfoque está mal direccionado y debemos de cambiar esa hoja de ruta. Cambiar, esa es la palabra clave. Y lo que me preocupa es que el gobierno no ha aprendido con los golpes. Total. Voy a tratar de ponerlo de esta manera. Literalmente. La Corte le dice a este gobierno, este contrato es inconstitucional, ¿verdad? Entonces, claro, el gobierno hereda este problema y lo lógico era, oye, yo reúno los mejores talentos porque aquí tengo una situación grave. Total. Y tengo que hacer algo diferente a lo que se hizo, o sea, debo cambiar. No. Hizo exactamente lo mismo y empeoró la situación. Total. Si antes había 2 razones para que el contrato del 97 fuera inconstitucional, este le sumó 23 razones más. Un escándalo. ¿No? Un escándalo, escandaloso. Bien, en vez de tratar de solucionar el problema a través del cambio, profundizó el problema. Ahora enfrentamos todo esto que nos dijo don Dulcidio, ¿no? Es un hueco tremendo el que tenemos. Sí. No solo el hueco físico que hay allá, sino en la economía. ¿Y qué vamos a hacer? Es el gran reto. Y me preocupa del qué vamos a hacer porque el gobierno no cambia. Es decir, sigue con la misma definición de locura y que esperando resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Se reúnen los ministros para crear una comisión, para ver ellos que crearon el problema, qué es lo que van a hacer en los pocos meses que tienen. Sin tomar en cuenta que esto lo va a heredar otra administración que mínimamente, ya que no reunieron los mejores talentos, para corregir el problema que le dijo la Corte que había en el 21, hombre, tratar de corregir de aquí en adelante. Eso me preocupa porque, insisto, están siendo fieles al libreto, fieles a su libreto, fieles a un libreto que nos ha llevado al desastre. En efecto. El cambio es lo que se impone. Total. Pero, ¿cómo meterle esa píldora del cambio, el chip del cambio, a estos señores que, insisto, siguen con el mismo libreto, siguen con el mismo libreto, siguen con el mismo libreto? Es sorprendente. Total, total. Y por ejemplo, hacen un cambio de un ministro, pero si al final del día el ministro le tiene que seguir respondiendo, el nuevo ministro tiene que responder a los mismos intereses y a las mismas personas que lo gobiernan, pues creo yo que podemos cambiar de persona, pero el libreto se va a seguir manteniendo por igual. Yo aquí quiero hacer un llamado, porque tus palabras son sabias, mi querido Enrique, y en este espacio hemos dicho que lo que va a heredar el próximo presidente de esta república, no crean que es un Panamá maravilloso, no crean que sin duda alguna es la mejor nación que le podamos otorgar. Va a ser la oportunidad para tratar de hacer un cambio, pero con problemas y con crisis. Entonces yo desde este espacio quiero impulsar a que los candidatos a presidencia, que son un montón, se acerquen al gobierno. ¿Para qué? Para que formen parte de manera directa con su distinto equipo de trabajo de las comisiones que se van a estar enfrentando con la minería. ¿Por qué? Porque es un problema que no vamos a resolver en 1, 2, 3, 5, 6 meses. Es un tema que debemos de darle una prioridad de Estado, no de gobierno. Y en la medida en que comprendemos que los problemas del Estado se resuelven con políticas públicas destinadas al Estado y no con pantomimas jurídicas, como este contrato que es una basura, aunque lo fue en su momento, y por el cual derrochamos dinero, pues no vamos a poder cambiar. Así que tienen que estar los candidatos a presidente dentro de esas comisiones. Hay que integrar las organizaciones no gubernamentales, hay que integrar los espacios cívicos, hay que integrar la comunidad civil. Tenemos nosotros como país que estar al tanto de las disposiciones que el gobierno está discutiendo en cuanto al cierre. ¿Por qué? Porque no vaya a ser, como siempre se lo decimos, gobernantes, que lo que se tiene ahora como cura termine siendo un peor remedio para la enfermedad que ya se mantiene. Entonces, la disposición del cierre de la mina en cuanto a materia administrativa, laboral, de ambiente, tiene que estar muy transparente, tiene que ser muy esclarecido, hay que rendir cuenta de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque el no haber hecho eso nos llevó a un caos y a una debacle social. Y hay que hacer mucha docencia, para que el país
entienda comprenda. todo este proceso de Así todas es. esas consecuencias En efecto. y no sea luego utilizada por oportunistas políticos Como ya ha ocurrido. para sacar ventaja rumbo a las elecciones de mayo 2024, mi querido Jan. Totalmente. Siempre es bueno que usted entienda, comprenda, involúcrese. Ojalá esto se lo pueda leer. De verdad que está interesante. Mi querido Jan, gracias por haber estado con nosotros. De pasiones vivimos los seres humanos. Tengan una linda semana, ¿eh? Ahora